Hola, espero que estén bien. Soy Camilo Maña y en este segundo video realizaré la diferencia del dolo eventual y la culpa con representación. Seguiré la misma línea del video en el que hablé sobre la posición de garante. En este caso, este video se va a dividir en 5 preguntas guía. La las cuales son las siguientes. La primera es determinar qué es el dolo, la segunda establecer cuáles son los tipos de dolo, la tercera determinar qué es la culpa, la cuarta establecer cuáles son los tipos de culpa y por último, como quinta pregunta sería cuál es la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación, siendo pues esta última pregunta el tema central de la exposición. Ahora bien, para empezar es necesario tener claridad que el dolo, la culpa y la preterintención son categorías de responsabilidad ubicadas dentro del tipo subjetivo de la conducta y pues estas se refieren a, digamos, la modalidad mediante la cual se ejecuta el comportamiento desde un aspecto subjetivo. ¿Esto qué quiere decir? Con aspecto subjetivo quiero darme a entender que se hace una valoración del conocimiento y la voluntad de la persona que incurre en una conducta punible. Ahora bien, teniendo, digamos, claridad de esta situación, entraré a definir específicamente qué es el dolo. Según la definición más clásica, el dolo significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo. Simplemente eso. Para afirmar la existencia del dolo en esta construcción clásica, se debe establecer una voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces que pues realmente conlleven a la realización de esa conducta típica. El concepto normativo del dolo se basa en el conocimiento de que la conducta que se va a realizar pone en peligro o genera un peligro, eh, digamos que en el bien jurídico, ¿sí? Eh, y actualmente el dolo está establecido en el artículo 22 del Código Penal, donde dice, me permito citar, hay conducta dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja liberada al azar. Bueno, ahora bien, está integrado por dos elementos. El dolo está integrado pues por dos elementos, los cuales son cognitivos y volitivos. Es decir, el dolo supone la representación o digamos el conocimiento de un hecho que, o sea, ese conocimiento del hecho es específicamente del significado del antijurídico de la acción y el conocimiento del resultado de la realización de esta acción, ¿sí? Eh, bueno, teniendo este tema un poco más claro, como segunda pregunta, al responder estableceré cuáles son los tipos de dolo. La doctrina y la jurisprudencia se han encargado de establecer que son tres tipos o tres clases de dolo. Está el dolo directo, que este es cuando la finalidad de la acción del culpable digamos que coincide con la realización del tipo del delito. Un claro ejemplo del dolo directo es cuando una persona acciona su arma de fuego contra la humanidad de otro queriendo matarlo y lo logra. El segundo tipo de dolo es el dolo directo de segundo grado o consecuencias necesarias. Existe cuando quien delinque o quien realiza la conducta punible tiene una finalidad superior a la ilicitud establecida en la norma, pero refleja forzosamente en su pensamiento que la acción elegida pasa por la realización del tipo delictivo.
Un ejemplo de este tipo de dolo es el siguiente planteamiento. Por ejemplo, yo quiero matar a Juan y Juan va en un avión. Entonces yo pongo una bomba para matarlo, pero con la explosión de la bomba mueren otras personas. Yo no quería matar a los otros pasajeros de ese avión. Yo simplemente quería matar a Juan, pero era inevitable que las otras personas murieran. Eh, ya por último está el dolo eventual. Eh, ¿Qué es el dolo eventual? El dolo eventual es cuando coincide la probabilidad de producción de los elementos de otro tipo de delictivo distintos de aquel que pretende cometer. Pese a ello, actúa asumiéndolos junto a la consecuencia del fin que dio esta conducta. Ahora bien, el siguiente tema a establecer es la tercera pregunta, que es respecto a qué es la culpa, la cual se encuentra fundada en el artículo 23 del Código Penal y establece, me permito citar, la conducta culposa es cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. La culpa como la producción de un resultado típicamente antijurídico por falta del deber de atención y prevención, no solo cuando ha faltado el autor la representación del resultado que sobrevendrá, sino cuando la esperanza de que no sobrevenga o que no se realice ha sido fundamento decisivo de las actividades del autor que se producen sin querer, digamos, un resultado antijurídico. Para determinar cuáles son los tipos de culpa, tendremos que ver que la culpa tiene fundamento en aspectos cognitivos o intelectual respecto al peligro que la conducta crea para bienes jurídicos. Se puede tratar de también una previsibilidad sobre el resultado de la conducta peligrosa, que esto sería la culpa consciente, siendo el primer tipo de culpa. O también se establece que en algunos casos el desconocimiento reprochable del peligro que la conducta entaña, lo que sería la culpa sin representación. Eh, bueno, a propósito de este punto debemos acotar que la diligencia debida o deber del cuidado del autor se divide en interno y externo. El interno es el que obliga a la persona a advertir la proximidad de un peligro, que esto se denomina examen previo. Este es el caso que legitima la punición por culpa consciente, en el que el sujeto debía pues haberlo previsto. El deber de cuidado externo implica el deber de comportarse conforme a la norma que advierte una conducta. Eh, bueno, eh, ahora bien, para finalizar y dar solución a la pregunta inicial, que fue la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación, es necesario hacer uso de dos teorías para lograr, digamos, diferenciar estas figuras. En primer lugar, debemos hacer uso de la teoría de la voluntad o del consentimiento, donde establece que la conducta es dolosa cuando el sujeto activo aprueba conducta y resultado, y culposa con representación cuando el autor cree verazmente que el resultado no se va a producir. La segunda teoría para poder lograr diferenciar estas dos figuras es la de la probabilidad o la de la representación, donde la conducta será dolosa cuando el sujeto se representa en realidad y ve como probable la comisión del tipo, pero decide actuar sin importar si tiene o no un resultado, y será culposa cuando no se mire esa
posibilidad de cometer la conducta punible o la vea remota o digamos que vea que es casi inexistente o nula. Em, Ahora, para que quede un poco más claro, me permitiré plantear un ejemplo respecto al dolo eventual y la culpa con representación. El ejemplo más usado es el de la persona que maneja el carro estando bajo los estados del alcohol. En este caso, veríamos de la siguiente manera. En el dolo eventual, el sujeto que maneja el carro lo hace sabiendo que crea un riesgo y que puede ocasionar un daño, pero no le importa. Muestra, digamos que indiferencia a la posibilidad del daño y por ende deja al azar que pase o no el resultado. Por ejemplo, si le agregamos a que va borracho y aparte de eso se venda los ojos. Ahora, en el caso de la culpa con representación, el sujeto también es consciente de que puede crear un daño, pero confía en que puede evitarlo, ya sea porque subvalora el resultado o sobrevalora sus capacidades para poder evitarlo. Este caso sería en el que el sujeto va borracho, va manejando ebrio y pues va a toda velocidad y cree que podrá esquivar cualquier cosa o cualquier persona que llegue a aparecer en su camino. La forma de diferenciarlos al ser tan parecidos y complejos es frente al resultado, la manera de actuar frente al resultado, donde en la culpa con representación, la persona muestra una preocupación, muestra estar atento al resultado. En cambio, en el dolo eventual, la persona no siente esa preocupación, la persona muestra es una indiferencia respecto a ese resultado. Eh, ¿Por qué se utiliza el resultado para lograr diferenciarlos? Es por lo que estaba diciendo, de que a lo que son tan, tan complicadas diferenciarlas es la manera más fácil para determinar de cuál de las dos se trata.